Biografía de Henry Fayol. Nació en el año 1841 y falleció en el año 1925. Fue un ingeniero y teórico de la administración francesa, considerado uno de los padres fundadores de la administración moderna, conocido por su obra Administración Industrial y General, publicada en el año 1916. Nació en una familia burguesa en Estambul, Turquía, pero pasó gran parte de su vida en Francia. Después de graduarse de la École des Mines, él comenzó a trabajar en la empresa minera Conmentri en 1860. Ascendió rápidamente en la jerarquía de la empresa y en 1988 se convirtió en director gerente, cargo que ocupó durante más de 30 años. Fue un puesto donde desarrolló su teoría de la administración y sus 14 principios de la administración. Fayol argumentó que la administración es una actividad que puede ser estudiada y enseñada, y que la administración efectiva se basa en ciertos principios universales que se pueden aplicar en cualquier organización. Estos principios incluyen la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la unidad de mando, la centralización, la jerarquía, la disciplina, la iniciativa, la remuneración, el espíritu de trabajo en equipo, la estabilidad del personal, la orden, la equidad y la subordinación de los intereses individuales al bien común. En su obra, Fayol identificó 5 funciones básicas de la administración: planificación, organización, dirección, coordinación y control. Fayol también desarrolló una estructura organizativa en 5 partes que se ha convertido en un modelo clásico: la dirección, la administración, la contabilidad, la seguridad y la actividad técnica. Esta estructura se conoce como los 5 elementos de la administración. La teoría clásica de la administración de Fayol tuvo una gran influencia en la administración empresarial durante el siglo XX. Sus ideas han sido ampliamente adaptadas por empresas alrededor del mundo y se han convertido en un pilar fundamental de la gestión empresarial moderna, influyendo claramente el movimiento de la administración científica. Fayol murió en 1925, pero su legado continúa influyendo en la teoría y la práctica de la administración en la actualidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Lugo, estudiante de octavo semestre de Administración Pública en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, y pues me corresponde hablar acerca de la posición del autor frente a la teoría de las organizaciones, sus obras, aportes principales y las organizaciones en términos de las teorías, modelos propuestos por cada característica de sí mismos. Bien, primero tenemos que hablar como del causante de nuestro estudio, el señor Fayol. Cuando él ocupó el puesto de director general de un grupo de minas, pues empezó a aplicar un nuevo método de administración, algo que revolucionó la forma en la que se administraban dichos sitios, ¿sí? Bueno, él produjo, él cambió la forma de administrar y este cambio se vio reflejado en resultados muchísimo mejores a los que venían, por lo cual él lo llamó la administración positiva. Fayol pues desarrolló su primera propuesta de administración, y lo vemos ejemplificado en su obra principal, eh, en la administración industrial en el año 1916. Sus aportes y estudios tenían fines tanto prácticos en la industria como de aplicación personal. Tras varios años de experimentación, posterior a la observación constante y el monitoreo continuo que él hizo, le permitió cimentar las bases de lo que hoy conocemos como la ciencia de la administración. Él fomentó la ciencia de tipo positivo o también llamada experimental. Visualizó los diversos procedimientos de tipo administrativo y los tomó como instrumentos para la adecuada y buena dirección de todo tipo de empresa, bien sea privada o pública, ya que con estas se genera un total diagnóstico y permite encontrarle soluciones a muchas dificultades, tanto propias como externas a las organizaciones. Él profundizó notablemente en principios que le permitieron a su doctrina ser aplicable en esa época posterior a ella y en la época actual, logrando cambios grandes en los modelos administrativos. Las investigaciones de Fayol arrojaron pues principios y cambios. Entre esos tenemos los principios establecidos que fueron elementos esenciales en toda clase de administración y pues que en esa época y hoy siguen siendo los mismos, pero dependiendo del área en el cual se apliquen, tienen variantes lógicas y propias de sí mismas. Dentro de las áreas funcionales que él nos mencionaba,
o él postuló encontrar actividades ejecutadas con el fin de lograr objetivos que tienen el mismo fin dentro de la organización. Nombró algo como operaciones técnicas, que eran todas las relacionadas con la transformación en el proceso de los bienes, funciones de tipo comercial asociadas a las compras de venta, permuta de actividad, venta y permuta de materiales, actividades financieras, esas las restringió a todo lo que tenía que ver con el correcto uso del capital. Nombró también operaciones de seguridad. Estas eran encargadas de la preservación y protección tanto de las personas como de los bienes y los productos. También podríamos en el momento actual colocar allí los servicios. Mencionó también actividades contables, que estos eran los controles y registros tanto de inventarios como de costos y pues sus procesos estadísticos dentro de la empresa o las organizaciones. Delegó y catalogó funciones administrativas, como tomándolas como la integración total de las operaciones dentro de la organización. Fue el primero en poner un sistema de funciones interrelacionadas, colocándolo a él como autor original del proceso como tal administrativo. Dentro de las etapas que él menciona, colocó el primero, prever, que fue como el origen de la planeación, previo estudio antes de ejecutar la acción o el proceso. Mencionaba también la importancia de organizar, que es movilizar los recursos humanos y las materiales y la mano de obra en pos de ejecutar correctamente un plan de acción. Dirigir como orientar a los empleados hacia un mismo fin. Mencionó principios de la administración, los dividió en principios generales, mencionó la subordinación del interés individual, colocó la cadena escalar, que cierta cantidad de autoridad debe corresponder a cada una de las jerarquías, y pues finalizó con la autoridad y responsabilidad, que es el derecho de dar órdenes y de poder conseguir una fiel obediencia. Esos fueron como unos, no todos, pero sí unos de los aportes que nos proporcionó Fayol ante a la gran administración que tenemos el día de hoy. Muchas gracias y pues tengan un feliz día. Buenas noches para todos. Soy Víctor Andrés Ospina, también estudiante del pregrado de Administración Pública de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Y siguiendo con el relato de mis compañeros, quiero participar en este video en el punto C, análisis comparativo de la teoría del autor con las organizaciones en la actualidad. Y acá quiero decirles que para Fayol no había doctrinas administrativas diferentes para las industrias y para el Estado, sino que hay una doctrina administrativa que tiene unos principios, unas reglas, unas funciones y unos elementos esenciales que son los mismos para todos y solo tiene unas variantes accidentales. Las teorías de Fayol todavía siguen teniendo vigencia e importancia, ya que es un esquema que siguen gran parte de las organizaciones en el mundo para conseguir buenos resultados en todos los niveles. Su aplicación ha hecho que muchas empresas funcionen de forma sistemática durante mucho tiempo, consiguiendo así una buena coordinación en todos los ámbitos. Al estudiar la teoría de la organización de Henry Fayol, podemos visualizar que su aporte nos muestra cómo en la actualidad se practica su enfoque clásico, con el cual a través de unas funciones básicas se logra la eficiencia de la empresa. Las funciones básicas que propone Fayol se manejan todas en la actualidad, pues con ellas la organización logra el correcto funcionamiento. Eso sí, dejando claro que todos los trabajadores cumplen un rol importantísimo en el cumplimiento de esas funciones para poder lograr la sincronización de todos los elementos y áreas de la empresa. Podemos ver que esas funciones básicas, las cuales vamos a explicar a continuación, son necesarias para cumplir los objetivos en cualquier organización actual. ¿Por qué? Porque nos habla, por ejemplo, de unas funciones técnicas, que son las funciones empresariales y primordiales de la empresa ligadas a la producción de bienes y servicios. Las funciones comerciales se enfocan en las actividades de compra, venta e intercambio. Las funciones financieras implican la búsqueda y gestión del capital, donde el administrador juega un papel fundamental ya que controla toda la economía de la empresa. Las funciones de seguridad hacen referencia al bienestar de la organización y de los trabajadores, teniendo en cuenta la seguridad industrial como personal, la higiene, entre otras. Las funciones contables se enfocan en lo relacionado a los costos, inventarios, estadísticas empresariales.
Y por último, las funciones administrativas, que son las encargadas de la regulación, integración y control de las funciones anteriores. A Fayol se le ha conocido como el autor original del proceso administrativo y en su tiempo nos mostró unas etapas que aún se manejan en toda empresa estatal o privada porque permiten conseguir excelentes resultados. Es así como lo primero que él propone es prever, que es un intento de evaluar el futuro mediante un programa y hacer previsiones para llevarlo a cabo. Organizar, movilizar los recursos humanos y materiales para poner el plan en acción. Dirigir, establecer orientaciones para los empleados y conseguir que las áreas se cumplan. Coordinar, conseguir la unificación y la armonía de todas las actividades y los esfuerzos. Controlar, verificar que las tareas se cumplen de conformidad con las reglas establecidas y expresadas por la dirección. Ya por último quiero hablarles de los principios de Fayol y quiero compartirles por qué a mi criterio son principios que manejan las organizaciones actualmente, ya que tienen al factor humano como pieza clave. Y empiezo por decirles que el principio de división del trabajo nos muestra cómo cada empresa se divide en áreas y cada una tiene los profesionales con los conocimientos que requiere. Autoridad y responsabilidad, que es la capacidad que tiene el equipo de dirección para dar órdenes a los empleados. La disciplina, obediencia nata, buena conducta y respeto hacia los valores de la empresa y hacia los demás. Unidad de mando, necesidad de recibir órdenes de un único mando para evitar confusiones y conflictos como cuando se reciben de varias personas. Unidad de dirección, trabajar todos hacia un mismo objetivo. Subordinación del interés individual y general. Aunque cada individuo debe trabajar por un interés particular, lógicamente de sus necesidades, debe prevalecer la estrategia y el enfoque que permita cumplir los objetivos de la empresa. Remuneración, en todos aspectos. Económica, que debe ser coherente con la labor que se presta, y la no económica, dando reconocimiento al mérito y al esfuerzo que realizan los empleados. Jerarquía, es un organigrama claro de línea de autoridad y mando para saber en qué nivel se encuentra cada empleado. Centralización, concentración de la autoridad, pero teniendo en cuenta los criterios de delegación de la misma en caso de que se requiera. Orden, sitio, medio y recursos necesarios para ejercer la labor. Equidad, tratar de forma justa, amable y por igual a todos. Estabilidad, a veces las rotaciones del personal perjudican el funcionamiento de unas áreas. Por eso en las unidades, inclusive en las entidades estatales, vemos que se creó el famosísimo plan de carrera para mantener a los empleados ahí. Iniciativa, aportar valor al puesto de trabajo. Para ello es necesario tolerar a veces algunos errores para que no se desanimen futuras ideas. Y por último, el principio de espíritu de cuerpo, trabajo en equipo, confianza entre unos y otros. Muchas gracias. Bueno, por último, el análisis en la actualidad. Estas son las conclusiones de nuestro trabajo. A pesar de que han pasado más de 100 años desde que Henry Fayol desarrolló su teoría clásica de la administración, sus ideas todavía son relevantes en la actualidad y se aplican en muchos aspectos de la gestión empresarial. Algunas de las ideas claves de Fayol, como la importancia de la planificación, la organización y el control, todavía se utiliza ampliamente en la administración empresarial moderna. Los principios de Fayol, como la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la disciplina y la unidad de mando, también se aplican en muchas empresas actuales. Además, la teoría de Fayol ha sido influenciada por otras teorías de la administración, como la teoría de la contingencia y la teoría de sistemas, lo que ha llevado a una evolución de las ideas y una adaptación a la realidad actual de las empresas. También es importante destacar que, aunque la teoría clásica de Fayol ha influenciado y evolucionado con el tiempo, también cuenta con factores que han sido objetivo de críticas y considerados como fallos, como la falta de flexibilidad y perspectiva en cuanto al cambio y la innovación lo hacen un sistema rígido e insensible en cuanto a cambios bruscos y ambientes competitivos. Se concentra demasiado en la jerarquía de las empresas, ignorando factores importantes como la independencia de actores y la falta de atención hacia el cliente interno como factor interpersonal, social y humano.